Hola, buenas tardes. Hoy estoy haciendo esto en este horario, por eso digo buenas tardes. Qué bueno que seguimos aquí en este ejercicio de recapitular lo que hemos vivido por lo pronto en el último ciclo que inició en 2017 y que eso nos trae al 2025 como un año 9 de concluir un ciclo de 9 años que es como vivimos con la numerología, que para muchas cosas es bueno recordar que tenemos esos ciclos presentes con numerología y sin numerología. Hay ciclos en todas las cosas que vivimos, así como hay ciclos en la naturaleza, hay estaciones de la naturaleza, hay temporadas de cosas que antes era mucho más marcado el hecho que hubiera temporadas, por ejemplo, para algunas frutas, para algunas verduras que eran muy específicas por temporadas o porque sí se pudieran dar las condiciones climáticas para tener esas cosechas de esos alimentos. Aún los animalitos pues tenían ciclos que si en las noches era cuando podían descansar y en las mañanas, por ejemplo, las gallinas tener huevitos para recogerlos y poder comérnoslos y así. Sí es cierto que hemos estado cambiando muchas cosas con la cuestión de la tecnología. Sí es cierto que muchos de nosotros nos ha tocado una cantidad de cambios espectaculares, dramáticos, podría decir yo. No hay manera de que te quedes fuera de una ola de movimientos y de situaciones que son diferentes, ya no son igual que como le tocaron a nuestros ancestros en las últimas 3 generaciones con todo lo que tuvieron que batallar con cuestiones, estamos hablando de personas que tuvieron que vivir, por ejemplo, el movimiento de la revolución, que fue muy importante y que afectó a zonas, no solamente a Ciudad de México o el norte del país, también esta zona donde vivimos la mayoría de nosotros en el centro del país, se vivieron así estas gestas de personas que entraban y se llevaban cosas o eran como también vándalos o personas que eran aprovechadas de una situación o que lo tenían que hacer porque finalmente tampoco es que les dieran como su estipendio y sus comidas y todo lo que necesitaban y entonces se sentían con la posibilidad de poder tomar cosas que no eran de ellos y cambiarle la vida a personas que estaban pues viviendo tranquilas en su pueblito, en su ciudad, con sus costumbres, mucho más, todo en paz, todo tranquilo, sin una necesidad de cambiar nada. Y además sosteniendo cosas que se les habían inculcado, se les educaba así, la religión decía esto, el cura de la parroquia decía algo y se creía pie juntilla. O sea, no había manera de no hacerle caso a las autoridades porque era la manera de conservar el status quo y que cuando se acaba este movimiento de revolución duraron muchos años en una cuestión de que no se cambió nada y cualquier cambio, cualquier rebeldía, cualquier situación se tachaba y toda la sociedad podía rechazarte. Estoy hablando de cosas que seguramente en tu ejercicio que ya hiciste en enero y recuperaste información por lo menos de los últimos 9 años, desde el 2017 para acá. Yo esperaría que muchos de ustedes también les dio como curiosidad de seguir indagando más atrás su vida, esos binomios de año personal y año universal que les pudieron tocar durante todos los años de su vida. La propuesta del ejercicio de toda la vida es como para poder enterarte de qué estabas viviendo en un año y ese año qué vibración tenía y empezar a de alguna manera tener esta información que nos ayude a ver cómo pudo haber influenciado la vibración de un tiempo a las cosas que nosotros hicimos sin saber nada de numerología.
sea, este ejercicio no es ni para neófitos ni para expertos, es para alguien que quiera explorar un poco más sus emociones, sus acciones, sus decisiones y hasta la falta de decisiones, porque pudiera ser que en algunos casos llegues a encontrarte que en algún punto donde hubo un cambio de vías, donde pudiste haber ido para allá o para acá, o decidir sobre esto o sobre el otro, o sea, tener A y B, el hecho de no elegir y que tú digas, me impusieron esto, puede ser hasta alguna edad, pero en general, en el tiempo también hay que admitirlo, sí ha pesado mucho la familia, los padres, las opiniones ajenas, porque a veces hasta las tías, las amigas de tu mamá, todo el mundo intervenía. La sociedad era mucho más fuerte en ese sentido de poder llegar a imponer una decisión que no solamente estaba en el papá y mamá que tenías o en tu familia nuclear, sino que iba más allá. También se tomaba en consideración los juicios, las opiniones o hasta las imposiciones de personas que por alguna razón importaban en tu núcleo familiar. Eso descubrirlo, a lo mejor tú dices, bueno, ¿y de qué me va a servir? Vas a encontrar cómo se fue conformando tu historia y sobre todo mi propuesta es ya es tiempo, ya hemos trabajado un rato en estos envíos que te hago diario, en esto de reconocer algunas cosas que tenemos enfrente, como el hecho de ir en una evolución porque estamos en el cambio de era, porque Acuario, que es la era donde estamos ya instalados, nos está pidiendo ser más libres. Y para ser más libres las decisiones tienen que ser nuestras. Y para que sean nuestras, debemos de reconocer qué tanto nos siguen afectando esas redes de personas, de ideas sobre qué va a decir la gente. O sea, ¿dónde está esa gente? ¿Quién es esa gente? ¿Sigue existiendo esa gente tan presente y tanto que tú puedas decidir en función de lo que vayan a pensar o ya no? Y igual que eso, muchas cosas a lo mejor ya cambiaron y no te has hecho cargo de que ya se movieron, cuánto se movieron. Entonces, vamos a ir recorriendo esta presentación que te hice para el mes 11 del año 9 y para empezar, pues vamos a hablar un poco de la vibración 11, no 2. En este momento, más adelante te voy a decir que ya los años calendario, los años con vibración 2 se acabaron en el 2000 y ahorita hay muchos más 11 que 2, aunque justo hoy caí yo en cuenta que desde diciembre tenemos presentes números 2 y la semana en enero tuvimos 2 semanas 2. Hoy inició una semana 2 dentro de este mes universal 11. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, hay todavía un juego, un cambio, este, no estamos ya instalados definitivamente en solo 11, sí aparecen los 2. ¿Y por qué? Porque de todos modos la base del 11 es un 2. Si tú no llegas a la maestría, al alcance, al conocimiento y a los cambios en el pensamiento de un 11, la base es el 2. Entonces también se hace presente, también es necesario comprender qué es una vibración 2. Así como este señor con esa figura es un alquimista, un maestro, un generador de energía, alguien que puede mover tu energía, tu vibración, tus pensamientos, tus creencias. Digamos que este ciclo de 28 días, que es febrero, es un 11 y viene a ser un maestro para ti, para mí y para todos, porque es universal. Entonces, vamos a ver que el 11 representa un maestro espiritual que habla de un tiempo donde nos va a llamar la atención estudiar, hacer análisis, reflexionar. Ya en enero empezaste a sacar información, la metiste en estos esquemas que yo te propuse o en algún otro. Claro que tú puedes diseñar tu propio esquema, lo que se te haga más fácil entender, porque definitivamente esto no tiene que ver 100% con numerología. Mi propuesta llega a estar desde la numerología porque nos ayuda a tener un lenguaje común.
y avanzar un poco más en esta situación de decir, bueno, los números, así como nos tenemos números de cantidades, medidas, calendario, nosotros vibramos con ciertos temas, ciertas características, ciertas respuestas a las cosas, de acuerdo a nuestros números personales y a los números del tiempo en que vamos transitando. Entonces, en el progreso de entender todo lo que nos pasa, el 11 te lleva de la mano para crear modelos, crear procesos, manuales, reconocer reglas para que suceda algo que sería la mejor manera en que todos participemos y todos tengamos parte de responsabilidad y parte de iniciativas y consecuencias. Todos podemos tener un marco de referencia común, esos son los reglamentos, y de los reglamentos se pueden generar leyes. Así como hay leyes de tránsito de la Constitución que dice que tenemos derechos y obligaciones por ser mexicanos, el 11 te propone que las leyes de atracción, que las leyes de abundancia, que las leyes de todo lo que tenga que ver con la energía universal van a estar presentes más cuando se presente esta vibración 11. Entonces, vamos a ver cómo podemos ser mejores personas en el colectivo donde vivimos, en las circunstancias donde vivimos, en el tiempo en que vivimos y no en otro. Entonces, por eso también hay cosas que en un periodo 11 te van a poner a pensar y te van a poner a dudar. Y vas a estar escuchando y entrando en discusiones o debates o cuestionamientos personales que te van a decir, ¿de veras todavía creo esto? ¿De veras todavía me sirve? Ya han pasado 40 años, ya hay personas que estamos en este grupo que hemos vivido bastantes años. Y a veces los recuerdos, que luego por eso nos cuesta trabajo traerlos aquí al presente, pues fueron ya hace bastantes años. Pero ¿qué pasó en mi adolescencia? ¿Qué pasó en mis primeros años de adulto? ¿Qué pasó cuando me casé? ¿Qué pasó si me divorcié? Todas esas reflexiones en este momento me pueden ser más fáciles de que lleguen a mi cabeza y que las pueda elaborar y que pueda pensar de qué me sirvió, qué estaba haciendo, qué pensaba en ese momento, qué persona era en ese momento y que por eso reaccioné, hice esto. Como pude salir, salí sin culpas y sin tampoco quedarte atorado en pensamientos que no te sirvan. ¿Por qué? Porque el 11 es muy mental, es darle cuerda al pensamiento, es recordar cosas, es reflexionar sobre las cosas y que te pueda traer un movimiento mental importante. Pero lo que no tenemos que hacer es recordar algo y quedarnos detenidos en ese momento que me dolió, en ese momento que no supe qué hacer, en ese momento en que siento que fallé, porque si hubiera decidido otra cosa, mi vida hubiera sido otro. No, solo anótalo, reconoce, reflexiona, usa tu cuadernito y usa algún otro medio para poder decir qué pasó, un poco ya con la frialdad de la distancia del tiempo que ya transcurrió y un poco para reconocer quién eres hoy después de todo eso que te ha pasado. Entonces, en un tiempo 11 pueden darse eventos que confrontan, te mueven y remueven como una pequeña o una gran tormenta. Nomás no te quedes en la tormenta. Entonces, ¿cuánto hace falta para remover pensamientos? Parece fácil. Pareciera así como que solo me siento, pienso. A veces sirve confrontar con alguien más y darte cuenta cómo cada quien tiene su propia versión de lo que ocurrió. Aunque hayas estado junto de esa persona, aunque los dos salieron adelante con alguna situación, cada uno tiene su propia versión y sus propios recuerdos. Vamos, lo que más le impactó, lo que más le hizo una diferencia, lo que eso provocó, qué cosas, porque eso también es importante. Muchas veces creemos que somos así porque ayer nos pasó algo. No, somos así porque somos una cantidad de situaciones que hemos venido viviendo y experimentando.
y el resultado hasta hoy es este que eres. Hasta hoy, porque todavía mañana y todo el tiempo que pase, más en este año 9 que vamos además a trabajar, si sigues participando en esta invitación que te hice, ¿cómo estás llegando aquí? ¿Qué piensas hoy? ¿Qué cosas te ayudan y qué cosas solamente te presionan o te hacen seguir sintiéndote juzgado? Acuérdense que con la vara que mides serás medido. El 11 también puede ser prejuicioso, puede ser que insista en dividirnos, porque algunos saben, otros no saben. Algunos hacen, otros no hacen. Algunos han avanzado en su estado de conciencia, otros no. Pero no lo hace como para hacer juicios, no como los hacemos nosotros, como un tipo eh, disminuir el valor de otro, porque no he logrado lo que según yo debería haber logrado. Aquí se trata de verte a ti, no voltear a ver a los demás. Los juicios, si es que hay juicios, es para valorar el avance, para valorar lo que ya aprendiste, para valorar si la experiencia te deja algo. ¿Sí? Y ahí sí hay un juicio, y es un juicio que se asemeja más a una cuestión de poder mirar las cosas, analizarlas y sacar conclusiones, recapitular. Entonces, esos que sostienen el ego, que te limitan, que te hacen creer lo que hasta ahora has creído y por eso así has creado tu vida. Entonces, la tormenta viene a decirle al ego, tal vez sientas que me estoy poniendo en riesgo, tal vez sientas que estoy dejando que el aire me despeine, tal vez sientas que esta tormenta que nos está rodeando nos está desbaratando y no sé cómo voy a acabar después de esto, pero va a valer la pena, porque todas las cosas que tú te atreves a hacer contigo, la idea es que te vuelvan una mejor versión de ti mismo. Entonces, es un tiempo de evolución, un cambio de era, lo he dicho más de una vez. Todos participamos al nacer ahora y al vivir ahora, porque muchos ya partieron, ya hicieron su tiempo, pasaron su tiempo. Nosotros seguimos aquí y solo eso tiene que hacerte reflexionar de qué estás haciendo hoy, qué sigue para ti, porque también hay que reconocer que algunos de nosotros entramos en diferentes fases de la vida, ciclos de la vida, donde ya algunos ya están pensionados, pero otros siguen trabajando porque necesitan hacerlo. Algunos otros no conciben su vida sin estar ocupados y haciendo crecer su negocio todavía. O sea, no hay una fecha de caducidad para eso en ese sentido. Cada uno va haciendo las cosas como mejor le parezca o como mejor pueda, aún con las edades o con las circunstancias que le tocan vivir o que conformaron durante su vida. El caso es que si estamos aquí, estamos siendo parte de esta evolución. Entonces, podemos dejarlo pasar y aún así algo habrá que nos modifique, porque hay cosas que ni siquiera estamos conscientes, no estamos tan enterados de cuestiones vibracionales, de frecuencia, por ejemplo, la famosa frecuencia Schumann, que se ha estado volviendo muy inestable, aumentando de frecuencia. Eso nos molesta, eso parece ser que nos está modificando en maneras que ni siquiera alcanzamos a entender. Y más cosas. Entonces, el miedo que tienes de perder, ¿qué miedo tienes de perder? Si en realidad nada de lo que hay en el mundo te pertenece. Venimos un ratito, hacemos una cantidad de cosas, pero también yo te invito a que a partir de hoy veas las circunstancias como algo que es parte de tu vida,
pero que tampoco te define, que tampoco te determina y que definitivamente no dejes tu vida en cuestiones que se van a terminar, que se van a acabar y que no te vas a poder llevar nada. Entonces, estas pretensiones de tener, de ser más importante, de tener idea de yo tengo que sobresalir, sí, pero que no te afecte, por ejemplo, tu salud, que no te afecte la visión que tienes de ti como un ser infinito, como un ser increíble y un ser que puede ser sorprendente, inabarcable, porque por eso te he invitado a que no te definas, porque igual descubres que hay cosas que hay que modificar y que serás mejor con eso. Esto lo vi en una serie y la verdad es que me impactó pensarlo así como ya nos han dicho hace rato que el tiempo, la dimensión tiempo se rompe como venía siendo y que ahora los tiempos son diferentes y que muchas veces lo único que nosotros alcanzamos a notar es, por ejemplo, que un día se te pasa muy rápido, que una hora en el reloj, por ejemplo, a mí me ha pasado que estoy viendo el reloj, veo el 11:11 y dura muchísimo y digo, "Ay, qué padre, qué bonito, me siento que me están realmente mandando bendiciones o así, pero digo, qué increíble que para mí duró más de un minuto y ya hasta que pasa el 12, el 13, el 14 y los que siguen ya duran lo que deben de durar. Entonces, de repente también cuestiones como la realidad, lo que ves, que de repente puedes voltear y tener esos déjà vus o tener momentos en donde parece que todo se mueve diferente. Y pues dice, oye, chécate el oído, el azúcar y una cantidad de cosas por las que puedes tener estos como mareos o como una sensación de que para en el mundo me quiero bajar. Pero es que sí pueden estar ya pasando situaciones diversas que están modificando mucho más de lo que nos estamos dando cuenta. Lo que no decides cambiar, lo estás eligiendo. Por eso es la invitación así, solo si eso logramos con este ejercicio que les propuse para estos primeros 9 meses del año, solo si logramos decidir más, hacernos más cargo, sacar de nuestro sistema las cosas que ya no van con nosotros, eso, solo eso, será así un antes y un después muy bueno para ti. También ten paciencia, porque estamos sanando miles de años de programaciones obsoletas. Cosas que nos dijeron que así tenían que ser, cosas que no solamente nos dijeron, las vivían de una manera como con listas, checklists, así esto y esto y esto es lo que tiene que pasar, así se soluciona esto, así se atiende esto, y hay cosas que ni siquiera están en nuestro sistema, entonces eso no puede pasar. Ahorita resulta que las familias es mucho más rápido y fácil enterarte de todo lo que están haciendo cada uno y de todas las cosas que ya se hacen diferentes. Y de repente todavía yo me encuentro con cosas como que, sí, pero no le digas a nadie porque la verdad es que todavía no estoy de acuerdo. Está bien, pero el caso es que ya se modificaron cosas. Más nos valdría ya no oponernos tajantemente, sino decir, a ver, voy a entrar a ver qué está pasando, cómo hago para comprender esto y que a fin de cuentas está sucediendo. No hay más que ver cómo entras a participar y no a quedarte fuera como sí, sí sé, sí me entero, pero de alguna manera no estoy de acuerdo, por eso no voy a estar en todas las cosas tan clara o tan de que sí, sí es cierto y no pasa nada. Y eso lo que se te imagina y lo que se te ocurra. Sobre qué hay grandes cambios. Bueno, las religiones. Y digo las religiones porque no solamente es la religión católica, aunque nosotros
somos parte de esa religión, de la cultura judeocristiana, y hemos visto cómo hay cada vez más personas que ya no siguen los ritos, las ideas, las necesidades que te imponían para poder seguir siendo parte de ser católico, apostólico y romano. Las cuestiones de las familias, que definitivamente no acabamos de aceptarlo, son de las cosas que nos cuesta mucho trabajo. El hecho de que mi familia ya no sea la familia ideal, que siempre hacemos esto, que nuestros padres nos inculcaron esto, que las personas que nos conocen tienen referentes de qué se valía y qué no se valía, y entonces eso nos siguen pidiendo. Los sistemas familiares así son sistemas. Y entonces si a alguien se le ocurre hacer algo diferente, o lo dejan afuera o de alguna manera hacen lo necesario para que no se sepa tanto, que era lo que yo decía hace rato. Se acepta, pero no se acepta. Se acepta, pero no se está totalmente de acuerdo. Bueno, es tiempo de ver si ya está pasando, cómo lo hacemos para poder entenderlo y hacer los cambios que nosotros necesitemos para aceptar eso y convivir y realmente ser una familia que no expulse a sus miembros, sino que los entienda. Otro tema es la verdadera historia de la Tierra, que es fascinante, todas las verdades, aún científicas, que se establecieron de las eras, de los tiempos, de la gran inundación, de la glaciación, de las construcciones de hace 12.000 años o miles de años, que se configuró un conocimiento y se dijo que así había pasado. Y ahora resulta que hay evidencias de cosas que pues no fueron así, que a lo mejor hubo humanidad antes de aquellos humanos prehistóricos que nos presentaban viviendo en cavernas y pintando figuritas como los primeros símbolos de una escritura o de una historia. Ahorita, con tanta cuestión de inteligencia artificial y computadoras y sistemas que pueden leer cosas que antes una persona se podía pasar toda la vida tratando de traducir una tablilla de cerámica o de algún tipo de arcilla, pues ahora ya las computadoras pudieran reconocer muchas más cosas. La cuestión es que en ese tipo de cosas no solamente somos nosotros los humanos comunes, los científicos defienden sus estatutos, sus estamentos, sus cosas que están ya establecidas, pues porque, ¿cómo crees? Si esa es la base científica del conocimiento, de la lógica, de la razón y de lo que está en las escuelas y en todos lados, así lo sabemos. Hoy estamos admitiendo que puede haber más vida fuera de la Tierra, que puede haber una cantidad de lugares en donde se den las, donde vivan los seres que nos representan o nosotros los representamos a ellos como avatars en un sistema que puede estarse proyectando un ser superior en esta vida y permitir ciertas experiencias, incidir en cuestiones de la humanidad como la conocemos nosotros. Estamos dejando de creernos el centro del universo, que eso, ya solo eso, es muy importante. Sobre que hay grandes cambios, también la energía y la vibración. Justo esto que reconoce la numerología, porque cada vez más estamos encontrando que hay valor en saber sobre tu campo, sobre tus cuerpos, los chakras, el hecho de que te pueda enfermar algo a distancia, porque antes se creía, por ejemplo, con que te hacían mal ojo o que te echaban un hechizo o te hacían algún tipo de brujería. Bueno, resulta que ya se está admitiendo
con otras palabras, con otras ideas, que alguien puede dañarte en una cuestión de mandarte palabras, símbolos, su propia energía de que no te quiere, que habla mal de ti, que enjuicia tus actos y que puede querer que te vaya mal. Ya solo eso, admitir eso, pues fue un cambio, porque justamente nuestros ancestros a lo mejor creían en esto. Llega la ciencia, llega la tecnología y se desecha todo ese conocimiento o esas ideas porque no, o sea, la razón tiene que prevalecer sobre de la intuición o sobre la vibración de las personas. Esto que dice aquí, bueno, ya se reconoce o se está hablando mucho sobre que hay almas que viajan juntas, que vienen aquí a la Tierra a pasar una experiencia común, que se reconocen, que no es solo la apariencia, aunque decimos mucho que una persona te atrae por su físico, finalmente la atracción más fuerte es por tu energía y por historias que ya habías pactado antes de venir aquí, que había que encontrarse con alguien, que había que vivir una experiencia con esa persona y reconocer todo eso está sucediendo. Hay muchas técnicas y muchas terapias y muchas personas que le están dando su lugar a estas nuevas, que no son nada nuevas, a estas ideas que se están retomando. El Internet, por supuesto que ha sido un cambio que nos modificó totalmente la vida, el entorno, la posibilidad de aprender cosas. Desde un tiempo, hace años, pero desde un tiempo donde entre que no había imprenta, entre que no había libros y entre que no era del común, sino que eran parte de los privilegios que tenían ciertos grupos y grupos muy reducidos. El conocimiento no era del pueblo, el conocimiento les daría poder. La información te hace dudar. Y entonces, ¿por qué me dicen esto? Entonces, en el momento que hay internet y que está disponible una cantidad de información que te puede ofrecer libros, conferencias, cursos, personas que dicen sus verdades o sus posturas respecto a algo, la mente se va cuestionando y tú misma te vas volviendo alguien que dice, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es cierto? ¿Dónde está la verdad? Bueno, pues las verdades están cambiando. Y esta parte de las opciones de sanación también están cambiando. Otra vez retomando algunas cosas que los ancestros manejaban muy bien, como la herbolaria, el hecho de ya no tener como necesariamente que acudir a un médico que te va a recetar una cantidad de medicinas, que luego resulta que nos enteramos que la industria de las medicinas, la industria farmacéutica nos puede estar teniendo con necesidades de sus productos creadas por ellos mismos. O sea, es fascinante todo este tema, pero sí son de los grandes cambios que están ocurriendo. Y también en ese sentido hay personas que están despertando de creer que la única medicina y el único diagnóstico es el del doctor alópata, que son los doctores de medicina tradicional, y que en muy poco tiempo yo creo que vamos a empezar realmente a poder curarnos nosotros mismos, porque vamos a entender qué nos enfermó y no solamente vamos a tomar medicinas que nos alivien las causas, sino ver los efectos, perdón, sino ver las causas. Algo que también está pasando, que puede ser cíclico, luego nos admira mucho porque decimos, ¿cómo es posible que haya discusión de hombre, mujer, género, masculino, femenino? Bueno, ya ha habido otros momentos en la historia de la humanidad, esa que conocemos, porque ha de haber otras que todavía no conocemos, donde se reconocía, por ejemplo, la homosexualidad, el gusto por diferentes prácticas sexuales, el hecho de que no te interesara la sexualidad,
De hecho, por ejemplo, una persona con vibración 5, algún 5 en sus números, puede tener una inclinación muy importante a ser pasional, sexual, a tener un disfrute y a necesitar ese disfrute de su sexualidad o tenerla apagadita y no le interesa. O parece pues que no le interesa. Es como si fuera alguien que, por ejemplo, si fuera monja o sacerdote sería ideal porque el tener en la libido muy apagada o casi nula, pues es lo que necesitan alguien que tiene una promesa de ser célibe, por ejemplo. Pero de todos modos, la apertura a estas diferencias, a estas opciones, a estas cuestiones, a mí en lo personal me parece muy bueno porque verdaderamente era como tenerlos en campos de concentración, en esos closets, en estas cuestiones que las personas no podían ser. Ellos y era, para mí resultaba como vivir en una cárcel y siempre lo cuestioné, desde muy joven lo cuestioné y decía, ¿por qué diantres no pueden ser lo que quieras ser? Porque la sociedad no lo permitía, porque era mal visto. Aunque luego nos damos cuenta que en todos los ámbitos, en todos los grupos, aún en grupos que se negaba la sexualidad, resulta que había sexualidades diferentes. Entonces nos hacemos cargo de esto y empecemos a aceptar cosas como son, sin ponerle tanto juicio encima. ¿Puede un hombre desafiar las decisiones de los dioses solo si ese hombre también es Dios? Y en esa parte nos han dicho mucho que somos hijos de Dios, de un Dios diferente al de las religiones, que tenemos la capacidad de poder venir aquí, vivir una experiencia humana, pero seguimos siendo seres divinos y que hay un- una razón por la que elegimos venir a vivir aquí algo, pero siempre podemos reconocer que la vida solo no es solo esta vida, tenemos más que hacer, que vivir, a dónde volver, que lo que vivimos aquí. Esto me encantó porque me resulta como, imagínense que vivimos en ciclos, pero no en ciclos nada más como así, ¿no? Sube y baja y sube y baja, sino como que son una cantidad de formas, de figuras, de que hacen otras figuras en los lugares donde se traslapan las líneas y que todo eso signifique. Imagínense que esta figura fuera la representación de su vida. ¿Cuántas cosas se hicieron porque elegiste irte por un lado o por el otro? ¿Cuántas cosas se hicieron en el momento justo de traslapar dos líneas de dos momentos claves de tu vida? Que puede ser cuando descubriste quién eras y cuando descubriste que no querías ser lo que te decían que eras o solo las cosas permitidas. Yo creo que todos hemos tenido un grado de rebeldía, que de hecho se reconoce mucho en la adolescencia, pero pues hay personas que vienen a ser rebeldes, vienen a cambiar las cosas y más en estos momentos. Entonces, un ciclo continuo, perfecto, que en algunos casos coinciden las líneas, se traslapan las líneas y provocan algo, y que en general hay una energía de vida vibrando y esto se acaba hasta que terminas tu vida aquí, en esta experiencia, en este viaje que decidiste hacer. Y aún así, a lo mejor esto sigue evolucionando y creando un nuevo guión para la siguiente película, porque parece ser que es así, o sea, no te vas, no te pierdes, no te quedas ahí esperando que alguien venga a despertarte. Hay más. Ahora sí, como dicen que hay vida después de la muerte. En tu vida, ¿qué ha sucedido que te hizo preguntarte? Eso es clave. Si ya recorriste, ya estás llenando tu esquema, como lo estés haciendo, de
recordar cuáles han sido los puntos claves de tu vida, dónde hubo un cambio de vías, dónde se tomó una decisión que te hizo modificar lo que tú querías o lo que tú pensaste en ese momento, pero ahora que estás tratando de hacer este ejercicio de recordar, de volverte a situar ahí, desde donde estás tú ahorita, que ya es diferente que cuando estabas ahí metido en la situación, ¿qué te preguntarías? ¿Qué le dirías a ese niño de 10 años, de 15, de 20, de 30, de 50, a esa persona? ¿Qué le dirías? ¿Qué podrías hacer diferente? ¿Qué admites que a lo mejor te dejaste llevar otra vez? ¿Admitiste otra vez la presión social? ¿No dijiste lo que querías? ¿No has aprendido a expresar en una mejor forma las cosas que no te están funcionando y gestionarlas? Tal vez hasta negociarlas en vez de romper, en vez de irte, en vez de no hablar, ¿sí? Y eso va a mejorar lo que te sigue de vida aquí y la siguiente, lo que siga. Entonces, el 11, una de las figuras que más se asocian con este proceso del 11 es la metamorfosis. Cuando entramos, vamos a ser una persona, un sujeto, un ser. Cuando salimos, somos otro. No hay manera de que no te afecte. Poquito, mucho, evidente, no evidente, con una claridad que a ti te hace saber cómo te moviste, cuánto te modificaste, cuánto te afectó la metamorfosis. Por ejemplo, el último año que tuvimos fue el año 2000 y luego han seguido años 11 en los ciclos de 9 años en los que transcurre la vida. Entonces, si tú ves 2009, ya suma 11 más 8, 2018 ya es 11 y así todos los años que te estoy proponiendo y muchos más. Se terminó el 2 y ahora en los ciclos de tiempo encontramos más el 11 en la posición del 2 porque es la misma posición. Entonces, la invitación es que lo que se puede soñar puede existir. Y la invitación también es a renovar tus sueños, a tener nuevos sueños. Yo luego escucho mucho que una de las cosas que te propone la psicología y algunas otras terapias es retoma los sueños que tenías de niño. Busca por medios a veces hasta hipnosis o regresiones o recordar qué querías cuando eres un niño o una niña. Pero yo personalmente he encontrado que tuve problemas para recordar sueños. O sea, sí quería algunas cosas y medias locas, como ser astronauta en mi tiempo, como ser física nuclear, pero no sé dónde lo escuché, porque si me preguntas si me quedaba claro cómo pudiera lograr eso, pues no. O sea, yo tenía idea de salirme de donde vivía, de ir a estudiar a alguna ciudad grande, preferentemente en el norte, pero la causa era porque quería yo que hubiera muchachos más altos que en mi entorno. Siempre fui muy alta y entonces, pues imagínate que esos eran de los mejores sueños que tuve. Eh, pero un sueño real pudiera ser desde lo que te sigue doliendo, puede ser desde lo que dejaste de hacer, puede ser desde lo que puedes admitir que ya tuviste que decir no y no supiste cómo, ¿sí? El caso es que podamos hacer en este momento un recuento muy honesto de lo que pudimos hacer diferente y por alguna razón no lo logramos. Y entonces, bajo las circunstancias, la edad, los tiempos, las capacidades de cada quien, como quiera ponerte a diseñar nuevos sueños. Un poco esa wish list que es como, ¿qué quiero hacer todavía? Aunque se oiga loco y aunque me digan, ya no te toca, lo hubieras hecho a los 15, a los 20, a los 30, no importa. ¿Qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres hacer?
¿Tú qué quieres hacer durante el próximo año, durante los próximos 3 años, durante los próximos 10, durante los años que te queden? Tú sigue marcando qué quieres hacer. Y también se vale decir, ya no quiero hacer estas cosas que se esperaba de mí. Los programas que podemos traer de los ancianos de nuestros tiempos, de las personas de nuestra edad de nuestros tiempos, si te has dado cuenta que ya vivimos diferente, que ya tenemos otra manera de alimentarnos, otra manera de vivir, que para hacer ejercicio, pues si vives en un lugar que puedes salirte y caminar, pero a veces pues no se nos da y no hay manera y no nadie nos lleva o estamos esperando que una amiga nos invite, algo que como que uno puede avanzar, pero no da un paso así claro a ser diferente que las personas a las que nosotros observamos en nuestro entorno en las edades que tenemos, porque esas son nuestras referencias. En algunos casos, claramente te puedes identificar, por ejemplo, a mi abuela materna. Yo puedo decir, me sé su historia, sé cómo vivió de los 40 a los 90 años y hay cosas que tengo clarísimo que no quiero repetir. Y en algún momento sentía yo que era por como que no me caía bien la señora, como que estaba rechazando ese modelo. Ahora ya admito y honro y agradezco tener esa referencia porque simplemente eso es lo que me está impulsando a mí, porque digo, no quiero hacer eso y estoy intentando cada día hacer las cosas diferente. Y esa va a ser mi historia. Y así como ese detalle puede haber 20 o 30 o los que tú quieras, que no hay que repetir, que no tenemos por qué ser igual que el tío, la abuelita, el sobrino, bueno, más bien gente mayor, que fueron referencias en nuestra familia. Ay, es que tengo esto igualito que mi abuela, ay, tengo esto igualito que mi papá. Uno cree que los honra y puede ser una lealtad que tenemos con alguien, pero ¿por qué tendríamos que batallar o que pasar por algo solo porque alguien más lo pasó? Creo que la propuesta sería mejor decidir hacer la vida que queremos, no la que nos toca. ¿Sí? Entonces, te invito a observar y luego reflexionar sobre todas esas cosas que aprendiste y que hoy ya no puedes creer en eso. Ya no puedes solo aceptarlas, aunque eso te deje fuera de algunos grupos o implique dejar de encajar. Todavía nos cuesta, pero caray, si decimos ya somos grandes, somos más libres, ya tomamos mejores decisiones o ya tomamos decisiones, ¿qué tanto te van a dejar las personas o qué tanto te han venido dejando? Porque el hecho es que hay personas que van creciendo y se van dando cuenta que su grupo de referencia se va reduciendo, que por alguna razón ya no se ven, que por alguna razón ya no te buscan. Digo yo, de las cosas que siempre digo, hay bendiciones a esta persona cuando alguien postea, por ejemplo, en el Face que dejó de estar con sus amigos, de llamarlos, de estar para ellos y que se dio cuenta que solo ella o él eran los amigos, que las otras personas solo recibían lo que les daba, desde el tiempo, los cuidados, el cariño. Eso también puede ser un llamado de atención, pero no es una condición. Finalmente, si tú quieres tener amigos, si tú quieres salir, puedes seguir siendo tú la que los llames y no pedirles algo que no han hecho, porque así los acostumbraste, ¿no? Es una lógica bastante clarita. Y así con muchas cosas. Por alguna razón, luego se nos presentan situaciones en donde nos enredamos mucho, le buscamos, le damos muchas vueltas, cuando desatar el nudo es mucho más fácil de lo que pensamos. Simplemente la iniciativa es tuya, la decisión es tuya. Si ya esas personas ya no van a conectar contigo justo por todos estos cambios y todas estas maneras diferentes de pensar, habrá otras
y justo esas personas que coincidan contigo de que la vida puede vivirse mejor y que puedes llegar a ser una mejor versión de ti misma, aun que haya personas que se queden en el camino, ya cumplieron su tiempo, su misión, y encontrarás a otras personas nuevas con las que coincidas con esta nueva persona que eres hoy. Entonces, este, ay, ya salió esto. Entonces, eso es lo que vamos a tener como propuesta este mes de febrero, esto que estamos platicando, y particularmente de todo lo que tú ya anotaste, te acordaste. Este ejercicio de recordar no se acaba, ¿eh? Es más, no se acaba solo en este año, pero este año lo estamos haciendo como con más propósito de recordar las cosas, de ver qué te pasó, por qué, cómo, para dónde se fue tu vida después de un evento, cómo reaccionaste tú frente a cosas que te fueron pasando, cómo puedes relacionar el hecho de que tengas eh, un año personal y un año universal en diferentes tiempos en tu vida y qué pasó ahí. Y sin que sepas más de numerología, o aún sabiendo pues que bueno que sepas, vas a poder relacionar esa vibración que te fue provocando. ¿Cómo fuiste aprovechando lo que tenías, aprovechando lo que te presentaba, lo que te provocaba? Y es cierto, también hay que decirlo, ciclos 11 podemos tener hora, por ejemplo, ahorita puede haber gente que esté viviendo año personal 11 con el 9 universal. Y los ciclos 11 pueden sentirse pesaditos y depende de tus vibraciones personales, se puede todavía como intensificar. Entonces, personas que tienen números 7 en sus fechas de nacimiento, en sus mapas, pueden tener un ciclo completito, 11 o 7. El 7 y el 11 son muy similares, nomás el alcance es lo que cambia. El 7 es más local, más tu región, tu entorno de ciudad, por ejemplo, a lo mejor todavía de país, pe- pero el 11 es universal y aún así los temas son similares. ¿En qué piensas? ¿En qué crees? ¿Qué quieres seguir aprendiendo? ¿Qué has aprendido? Y entonces eso modifica tu manera de pensar en algo, de cómo ves tu realidad. Entonces, cuando se te juntan números, a veces se puede hacer pesado porque traes la cabeza así como enredada, como a todo le das más vuelta. Te puede llegar a preocupar algo que en otro momento era así como que, ay, sí pasó, ni modo, qué penoso, qué triste, pero ya, sigues, no te complicas. Los 7 y los 11 son tan fuertes en algunas personas que una de las maneras de sacarse todo el lío que traes en la cabeza, te quieres evadir y puedes caer en adicciones, en situaciones que te hagan salir de estas situaciones de mente. Puede haber depresión, puede haber tensión de, pues sí, tensión nerviosa o tensión que te sube la presión, porque te preocupas de más en cosas que finalmente no vas a resolver, o tampoco estás haciendo algo para resolverlo, o sencillamente no está en tu poder hacerlo. O porque ya te gustó la posición de decir, yo me preocupo por ti, yo me preocupo por esto, yo me preocupo por todos. Pues no te preocupes. Cada quien es responsable de cada quien. Y en todo caso, tú eres responsable de ti. Entonces, si tienes esta situación este mes, te invito a que hagas conciencia de que no te provoques tanto, no le des tanto poder a tu mente. Distráete, busca cómo leer cosas que tengan un efecto relajante en ti, que te den esperanza, que sean como de amorcito bonito y no de que, este, pues parece ser que ya no voy a tener novio porque tengo muchos años y no tengo novio, no voy,
sé con quién voy a pasar el 14 de febrero. No le des poder, que no te haga sentirte mal. Busca cómo pasarlo, no le hagas tanto caso, regálate flores tú sola. ¿Sí me explico? El punto es que si te digo que puede haber esto, si te digo que parte de todas estas cuestiones es confrontar cómo tomas la realidad. Tómala de una mejor manera, busca cómo protegerte, cómo hacer que todo lo que pase afuera no te cause enfermedad, no te cause pesar, no te cause sentirte mal. Y eso sí lo puedes controlar tú. Y bueno, pues te agradezco que estés aquí escuchándome y sigamos con el ejercicio. El próximo Zoom, la próxima reunión, ya vi cómo lo voy a hacer. La voy a hacer en Zoom. Este será el fin de mes. Y ahí en el grupo te aviso. Y si quieres reunir a otra persona, participarle, compartirle, ponle like a mi página, sígueme y por aquí vamos a seguir trabajando en todo esto de ser una mejor versión de cada uno de nosotros. Gracias.